Debo confesarte algo antes de comenzar. Durante mucho tiempo dudé si debía enseñar esta. No porque no esté en la Biblia, sino porque estamos pisando terreno demasiado santo. Hablar del Espíritu Santo no es hablar de una doctrina ligera. No es hablar de una experiencia emocional. No es hablar de una fuerza impersonal. Estamos hablando de una persona divina. Pero lo hacemos con humildad. Porque cuando uno se acerca a la tercera persona de la Trinidad, no lo hace con ligereza, lo hace con reverencia. En todos mis años de ministerio, rara vez he escuchado a alguien entrar con profundidad en este tema. No porque no sea importante, sino porque exige algo del que enseña y también del que escucha. Hoy quiero decirte algo con toda claridad. El Espíritu Santo no solo tiene poder, el Espíritu Santo ama. Y esto puede sorprenderte, porque muchos conocen su fuerza, muchos desean su unción, muchos hablan de sus dones, pero muy pocos han llegado a conocer el amor del Espíritu Santo. La Escritura no habla solo del amor de Dios Padre, ni únicamente del amor de el Hijo. La Biblia habla del amor del Espíritu. Y si no entiendes esto, no podrás entender su obra en tu vida. Porque el Espíritu Santo no se manifiesta primero como poder, se manifiesta primero como persona. Y toda persona ama, siente, piensa, decide y se relaciona. En este sexto episodio vamos a entrar en una verdad que muchos han pasado por alto. El Espíritu Santo tiene un rostro. Ese rostro es un rostro de amor. No un amor débil, no un amor sentimental, sino un amor santo que enseña, que guía, que corrige, que forma a Cristo dentro de nosotros. Si estás buscando solo una experiencia, este mensaje no es para ti. Pero si deseas conocer verdaderamente la persona del Espíritu Santo, entonces te pido que escuches con atención, porque lo que vamos a estudiar no se recibe solo con la mente, se recibe con reverencia. Quiero que establezcamos algo desde el principio, porque si esto no queda claro, todo lo demás pierde sentido. El Espíritu Santo es una persona. No fue una persona en el pasado. No se convierte en una persona cuando se manifiesta. No deja de ser persona cuando no lo sentimos. Él es persona. Ha sido persona y siempre será persona. En nuestras primeras lecciones dejamos esta verdad bien establecida. No estamos hablando de una influencia, ni de una energía espiritual, ni de una emoción religiosa. Estamos hablando de alguien que piensa, que siente, que ama y que actúa con voluntad propia. El apóstol Pablo lo expresó con claridad cuando escribió a los romanos. Dijo: «Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios». Romanos capítulo 15, verso 30. Detente un momento en esa expresión, el amor del Espíritu. No se puede hablar del amor de algo impersonal. No se puede hablar del amor de una fuerza. El amor pertenece a una persona. Y el mismo Pablo nos lleva aún más profundo cuando declara: «Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo». Romanos capítulo 14, verso 17. Observa bien esto. El gozo, la paz, la justicia no existen fuera del Espíritu Santo. Eso significa que el Espíritu Santo no solo participa en nuestra experiencia cristiana, sino que define nuestra vida espiritual. El ser humano sin Cristo está espiritualmente muerto. Jesús mismo lo explicó cuando habló del hijo pródigo y dijo que estaba muerto y volvió a vivir. Su cuerpo no estaba muerto, su alma no estaba muerta, lo que estaba muerto era su espíritu, es decir, su relación con el Padre. Y esa relación solo puede ser restaurada por medio del Espíritu Santo. Por eso, Jesús claramente lo dijo, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará
todo lo que yo os he dicho. Juan, capítulo 14, verso 26. Observa cómo Jesús habla de Él. No dice eso, no dice algo, dice Él. Porque el Espíritu Santo enseña. Y solo una persona puede enseñar. El Espíritu Santo guía. Y solo una persona puede guiar. El Espíritu Santo ama. Y solo una persona puede amar. Si no entendemos esto, reduciremos al Espíritu Santo a una experiencia pasajera, cuando en realidad Él desea una relación continua con nosotros. Antes de hablar de su poder, antes de hablar de su obra, antes de hablar de su proceder del Padre y del Hijo, debemos comprender esta verdad fundamental. El Espíritu Santo no es algo que usamos, es alguien a quien conocemos. Ahora, quiero que avancemos un poco más, porque cuando hablamos de que el Espíritu Santo es una persona, inevitablemente tenemos que hablar de su rostro, de su carácter, de aquello que lo define en su relación con nosotros. Y una de las primeras cosas que he descubierto en las Escrituras es que el Espíritu Santo tiene un rostro de amor. No un amor teórico, no un concepto abstracto, un amor real, activo y personal. El apóstol Pablo nos deja esta verdad claramente establecida cuando escribe a los romanos y dice: Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Romanos, capítulo 15, verso 30. Quiero que pongas atención a esas palabras. Dijo, el amor del Espíritu. Pablo no habla aquí del amor del Padre, ni del amor del Hijo, sino del amor del Espíritu Santo. Eso nos dice algo muy importante. El Espíritu Santo no es solo poder, no es solo unción, no es solo manifestación. Él te ama. Y cuando hablamos de su amor, no estamos hablando de debilidad, sino de una de las expresiones más profundas de su divinidad. Porque su amor se manifiesta de una manera muy particular. El Espíritu Santo ama enseñándonos. El Espíritu Santo ama guiándonos. Jesús lo dijo de esta manera. Dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan, capítulo 14, verso 26. Observa esto con mucho cuidado. Enseñar y guiar no son actos mecánicos. Enseñar es un acto de amor. Guiar es un acto de amor. Eso es lo que hacen los padres con los hijos. Eso es lo que hace una madre con su niño. Eso es lo que hace un maestro con su alumno. Y así es como el Espíritu Santo se relaciona con nosotros. Él no solo nos da información, Él forma nuestro carácter. Él no solo nos muestra el camino, Él camina con nosotros. Y por eso, Pablo declara que el reino de Dios no se define por causas externas, sino por una obra interna del Espíritu cuando dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 14, verso 17 nuevamente. Justicia, paz y gozo no son experiencias separadas del Espíritu, son el resultado directo de una relación viva con Él. Donde el Espíritu Santo gobierna hay paz, donde el Espíritu Santo gobierna hay gozo, donde el Espíritu Santo gobierna hay una justicia que no viene del esfuerzo humano, sino de la obra de Dios en el interior del hombre. Por eso, debemos entender esto con claridad. El amor del Espíritu Santo no es permisivo, es formativo. Él nos ama lo suficiente como para no dejarnos iguales. Él nos ama lo suficiente como para enseñarnos, guiarnos y conducirnos hacia Cristo. Si solo buscamos al Espíritu Santo por lo que sentimos, nos perderemos lo más importante, su amor que nos transforma. Porque antes de manifestarse con poder, el Espíritu Santo se manifiesta con amor.
Si el Espíritu Santo ama, entonces ese amor se expresa de una manera muy clara. Él enseña y Él guía. El amor verdadero no abandona. El amor verdadero no deja al hombre a oscuras. Y por eso Jesús habló del Espíritu Santo, no solo como poder, sino como consolador y como maestro. Él dijo, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Quiero que entiendan esto con claridad. Cuando Jesús dijo todas las cosas, no estaba hablando únicamente de información bíblica, estaba hablando de la vida. El Espíritu Santo enseña cómo vivir, cómo caminar, cómo decidir, cómo obedecer. Muchos creyentes desean dirección divina, pero no están dispuestos a ser enseñados. Quieren que Dios les muestre el camino, pero no quieren que Dios forme su carácter. Y sin embargo, el Espíritu Santo no separa una cosa de la otra. Él enseña y al mismo tiempo guía. Jesús lo reafirmó cuando dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Guiar a toda la verdad no significa solo revelar doctrina correcta, sino conducir al creyente a una vida alineada con Cristo. Y quiero decir esto con total firmeza. Nadie puede vivir la vida cristiana dependiendo únicamente de su propia inteligencia, de su propia experiencia, de su propia voluntad. La vida cristiana fue diseñada para ser vivida bajo la guía constante del Espíritu Santo. Él no es un visitante ocasional. Él no aparece solo en momentos especiales. Él habita en el creyente para dirigirlo día tras día. Cuando un padre enseña a su hijo a caminar, no solo le da instrucciones, lo toma de la mano. Así actúa el Espíritu Santo con nosotros. Nos corrige cuando nos desviamos, nos detiene cuando es necesario, nos impulsa cuando debemos avanzar. Y todo eso no nace del control, sino del amor. Si el creyente aprende a escuchar al Espíritu Santo, descubrirá que nunca camina solo. Porque donde el Espíritu Santo guía, hay seguridad. Y donde el Espíritu Santo enseña, hay crecimiento. Hasta aquí hemos hablado del Espíritu Santo como persona, como amor, como maestro y como guía. Ahora quiero llevarte un paso más allá, porque la Escritura no presenta al Espíritu Santo solo como alguien que enseña en lo interior, sino como alguien que dirige sobrenaturalmente la vida del creyente. Y no estoy hablando de teorías, estoy hablando de hechos. La Biblia nos da un ejemplo claro y contundente en el libro de los Hechos. Felipe era un hombre obediente. Estaba en medio de un avivamiento. Dios estaba obrando poderosamente y de pronto el Espíritu Santo interviene. La Escritura dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hechos, capítulo 8, verso 26. Humanamente hablando, eso no tenía sentido. ¿Por qué dejar un avivamiento para ir a un lugar desierto? Pero Felipe no razonó. Felipe obedeció. Y más adelante la Escritura nos dice algo aún más específico. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hechos, capítulo 8, verso 29. Observa bien esto. El Espíritu dijo. No fue una impresión vaga. No fue una emoción confusa. Fue una dirección clara. El Espíritu dijo. Y porque Felipe obedeció esa dirección, un hombre fue salvo. La palabra fue predicada y el evangelio avanzó. Pero la historia no termina ahí. La Biblia continúa diciendo, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Esto nos muestra algo poderoso. El Espíritu Santo no solo dirige decisiones,
Él dirige movimientos, Él dirige lugares, Él dirige tiempos. Y quiero decir esto con toda claridad. Si el creyente aprende a caminar bajo la dirección del Espíritu Santo, vivirá una vida que va más allá de lo natural. No una vida desordenada, no una vida mística sin fundamento, sino una vida gobernada por la obediencia. Felipe no entendía todo, pero entendía lo suficiente para obedecer. Y esa es la clave para experimentar la dirección sobrenatural del Espíritu. Debes tener obediencia inmediata. El Espíritu Santo no revela todo el plan de una vez, Él revela lo próximo, el próximo paso. Y cuando damos ese paso en obediencia, Él nos guía al siguiente. Así es como el Espíritu dirige la vida de aquellos que están dispuestos a escucharle. Hay áreas en la obra del Espíritu Santo que podemos explicar, pero hay otras que no se pueden explicar con palabras, pero podemos inclinarnos con reverencia. La intercesión del Espíritu Santo pertenece a esa segunda categoría. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos, capítulo 8, verso 26. Observa cuidadosamente cómo lo dice la Escritura. Dice, el Espíritu mismo, no algo, no una influencia. El Espíritu intercede. Y Pablo continúa diciendo, dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Quiero ser muy claro en esto. Hay aspectos de esta intercesión que la mente humana no puede comprender completamente. Y Pablo no intenta explicarlo todo. Él simplemente declara que cuando el creyente no sabe qué orar, cuando las palabras no alcanzan, cuando la carga es demasiado pesada, el Espíritu Santo interviene. Esto nos revela algo profundamente personal. El Espíritu Santo conoce nuestra debilidad. No nos juzga por ella. Nos ayuda en medio de ella. Su intercesión no es una oración distante, sino una obra interna que alinea nuestro corazón con la voluntad perfecta de Dios. Y quiero enfatizar algo importante. El Espíritu Santo no intercede conforme a nuestras emociones, sino conforme a la voluntad de Dios. Eso significa que incluso cuando no entendemos lo que está ocurriendo, podemos descansar sabiendo que el Espíritu Santo está obrando a nuestro favor. Aquí es donde muchos cometen un error. Intentan explicar lo que la Biblia nunca intentó explicar. Y terminan especulando donde Dios pidió reverencia. Yo prefiero quedarme exactamente donde se queda la Escritura. El Espíritu Santo intercede. Dios escucha y la voluntad de Dios se cumple. Y eso es suficiente. Y suficiente es suficiente. Hay algo que todo creyente debe entender, porque define su identidad y su seguridad espiritual. El Espíritu Santo no solo nos guía, no solo nos enseña y no solo intercede por nosotros, Él nos sella. El apóstol Pablo lo expresa con claridad cuando escribe. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 22. Quiero que entiendas bien esta palabra, arras. En el lenguaje bíblico, las arras son una garantía. Es una señal de compromiso. Es la seguridad de que lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Cuando el Espíritu Santo habita en el creyente, Dios está declarando públicamente, este me pertenece. No por méritos humanos, no por obras, sino por la obra consumada de Cristo. El sello del Espíritu Santo no es una emoción, ni una manifestación externa, es una realidad espiritual. Ese sello garantiza que hemos sido aceptados, que hemos sido apartados y que pertenecemos a Dios. Pero también nos habla de algo más profundo.
El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia futura. Él es la evidencia presente de una obra que está completada. Dios no deja su plan a medias. Cuando Él comienza una obra, Él la termina. Y el Espíritu Santo en nosotros es la prueba viva de que nuestra redención está asegurada. Por eso el creyente no vive dominado por el temor, vive con confianza, no porque confía en sí mismo, sino porque confía en la obra del Espíritu Santo que habita en su interior. Este sello no nos hace pasivos, nos hace responsables, porque si pertenecemos a Dios, entonces nuestra vida debe reflejar esa pertenencia. Si aún queda alguna duda sobre quién es el Espíritu Santo, la Escritura la disipa completamente. El Espíritu Santo no es un ayudante menor, no es un mensajero creado, el Espíritu Santo es Dios. Y no necesitamos especulación teológica para afirmarlo. La Biblia lo declara con claridad en el libro de los Hechos. Ahí encontramos un pasaje muy revelador. Pedro se dirige a Ananías y le dice: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Hechos, capítulo 5, verso 3. Y unos versículos más adelante, Pedro añade: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos, capítulo 5, verso 4. Observa cuidadosamente el orden. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. No porque el Espíritu Santo represente a Dios, sino porque Él es Dios mismo. Además, Jesús mismo declaró: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan capítulo 4, verso 24. Esto nos muestra que la naturaleza de Dios es espiritual, y el Espíritu Santo participa plenamente en esa naturaleza divina. El Espíritu Santo habla como Dios. El Espíritu Santo actúa como Dios. El Espíritu Santo es llamado Dios. No estamos hablando de tres dioses distintos. Estamos hablando de un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Esta es la razón por la cual el Espíritu Santo puede enseñar, puede guiar, puede interceder y puede sellar al creyente. Solo Dios puede hacer eso. Cuando honramos al Espíritu Santo, no estamos quitando gloria al Padre ni al Hijo. Estamos honrando al Dios Trino, tal como Él se ha revelado en las Escrituras. Y cuando el creyente entiende esto, su relación con el Espíritu Santo cambia. Ya no se acerca a Él como una fuerza que se usa, sino como al Dios que habita en su interior. Cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, muchas personas se confunden. Yo quiero decir esto con claridad. Si intentamos entender a Dios completamente con la mente humana, fracasaremos. Pero eso no significa que no podamos entender lo suficiente para creer correctamente. Dios no es tres dioses. Dios es uno solo. Y sin embargo, se revela en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para ayudarte a comprenderlo mejor, quiero usar un ejemplo sencillo. Un hombre puede ser esposo, puede ser padre y puede ser trabajador. No son tres hombres diferentes, es un mismo hombre actuando en diferentes relaciones y funciones. Así ocurre con Dios. El Padre planifica, el Hijo ejecuta ese plan y el Espíritu Santo lo aplica a nuestras vidas. No actúan en competencia, actúan en perfecta unidad. Por eso la Biblia muestra al Padre enviando al Hijo enviando al Espíritu y al Espíritu glorificando al Hijo. Cada persona cumple su función sin perder su esencia divina. Cuando entendemos esto, dejamos de temer a la doctrina de la Trinidad y comenzamos a adorar con entendimiento. Porque el Espíritu de Dios, que creó los cielos y la tierra, es el Dios que vino en carne en la persona de Jesucristo y es el Dios que ahora habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Esto no es teoría, esto es la base de nuestra fe cristiana. El Espíritu Santo no aparece de repente en el Nuevo Testamento.
Él no es una idea tardía. Él ha estado obrando desde el principio. La Biblia comienza diciendo: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis capítulo 1, verso 2. Desde el inicio mismo de la creación, el Espíritu Santo estaba presente, no como espectador, como agente activo de Dios. Donde el Espíritu de Dios se mueve, el caos se ordena. Donde el Espíritu de Dios se mueve, la vida comienza. Y esa misma obra la vemos de manera perfecta en la persona de Jesucristo. Juan declara acerca de Jesús, dice: porque aquel a quien Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Juan capítulo 3, verso 34. Jesús vivió y ministró en perfecta dependencia del Espíritu Santo, no porque le faltara poder como Hijo de Dios, sino para mostrarnos cómo debía vivir el hombre lleno del Espíritu. Todo lo que Jesús hizo en la tierra, lo hizo en comunión con el Espíritu Santo. Y eso nos enseña algo profundo. Si el Hijo de Dios no ministró independientemente del Espíritu, ¿cómo pretendemos nosotros hacerlo? El Espíritu Santo no solo estuvo presente en la creación, ni solo estuvo presente en Cristo. Él está presente ahora, obrando en la vida del creyente. La misma fuerza divina que se movía sobre las aguas es la que hoy habita en nosotros. Y es verdad, porque esa verdad debería transformar la manera en que vivimos nuestra fe. Hemos recorrido un camino sagrado. Hemos hablado del Espíritu Santo como persona, como amor, como maestro, como guía, como intercesor, como sello y como Dios. Y ahora quiero decirte algo con total franqueza. Si después de todo esto, el Espíritu Santo sigue siendo para ti solo una experiencia ocasional, entonces no he logrado mi propósito. El Espíritu Santo no vino a visitarnos, vino a habitar en nosotros. Él no vino solo a darnos poder para momentos especiales, vino a formar a Cristo dentro de nosotros. Todo lo que Dios hace en el creyente lo hace por medio del Espíritu Santo. No hay nuevo nacimiento sin Él, no hay santificación sin Él, no hay dirección sin Él, no hay comunión verdadera con Dios fuera de su obra. Y quiero dejarte con esta verdad final. El Espíritu Santo no se impone, Él se revela a aquellos que lo honran. Él se manifiesta a aquellos que le escuchan. Él guía a aquellos que deciden obedecer. Así que, si deseas conocer verdaderamente a Dios, entonces debes aprender a caminar con el Espíritu, no con temor, no con ligereza, sino con reverencia. Porque cuando conocemos al Espíritu Santo, no solo aprendemos doctrina, aprendemos a vivir en comunión con Dios. Y si esta verdad no queda clara, entonces todo lo que he enseñado habrá sido en vano. Desde el primer día que creíste en Jesús, el Espíritu Santo estaba obrando. Y te convenció, te limpió, te regeneró. Y comenzó un proceso que no termina hasta verte semejante a Cristo. Pero muchos se detuvieron en el camino. Algunos se enfriaron, otros se distrajeron, otros apagaron la voz que antes los guiaba. El fuego que ardía en su interior se convirtió en una chispa débil, oculta bajo las cenizas del cansancio espiritual. Y hoy el Espíritu Santo te dice: vuelve a mí. No me ignores más. No apagues lo que encendí en ti. Porque esta generación no necesita más información, necesita unción. No necesita más entretenimiento, necesita fuego. No necesita más discursos, necesita presencia. El Espíritu Santo está llamando a un pueblo santo, rendido, lleno de poder y de pureza. Un pueblo que no solo hable del fuego, sino que arda con él.
Hoy te invito a rendirte otra vez y decirle: Espíritu Santo, ya no quiero solo sentirte, quiero vivir para ti. Enciende de nuevo lo que el pecado apagó. Restaura mi comunión, despierta mi espíritu, sopla sobre mí como aliento de vida. Este es el momento de tu activación espiritual. No mañana, no cuando tengas tiempo, ahora. Porque el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en ti. Y si vive en ti, entonces ese mismo poder puede levantar lo que ha muerto en tu interior. Levántate, generación del Espíritu. Vuelve al altar, vuelve al secreto, vuelve al fuego. Porque el Espíritu Santo no se ha ido. Solo está esperando que lo dejes encenderte otra vez. Espíritu Santo de Dios, hoy me rindo. Hazme de nuevo. Purifica mi corazón. Santifícame por completo. No quiero solo ser salvo, quiero ser lleno. Lléname con tu presencia. Enciende mi espíritu y hazme un testigo vivo del poder de Dios. Levanta a tu pueblo, Señor. Despierta a esta generación y que el fuego del Espíritu Santo vuelva a arder en cada casa, en cada iglesia, en cada corazón. Amén. Hubo hombres y también mujeres que caminaron bajo la unción más poderosa del Espíritu Santo. Dios confió en ellos su poder y el cielo se manifestaba cuando hablaban. Fueron testigos de milagros imposibles. Multitudes enteras se rendían con una sola palabra. El fuego de Dios los consumía por completo. Y ese mismo fuego aún está vivo hoy. Imagina caminar junto a ellos, ver lo que ellos vieron, sentir lo que ellos sintieron. El mismo espíritu que los encendió quiere encenderte a ti. Pero hay una pregunta que debes responder. ¿Estás dispuesto a pagar el precio para ser consumido por el fuego?